Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar un poquito con matemáticas y vamos a ver lo que son las reglas de los exponentes. Y bueno, para empezar vamos a ver cómo funcionan los exponentes, qué son. Y básicamente es, si nosotros tenemos un número y lo tenemos elevado a una potencia, ¿sí? Esto le vamos a llamar la base y a la potencia le vamos a llamar el exponente. ¿Ok? Entonces, ¿y qué significa exactamente esto? Bueno, esto básicamente me dice, tienes que multiplicar repetidamente la base tantas veces como el exponente me lo indique. Por ejemplo, con numeritos, si yo tengo 6 como base y 7 como exponente, esto significa 6 por 6 por 6 por 6 por 6, 2, 4, 5 por 6 por 6, es decir, 6 multiplicado 7 veces, ¿ok? La base tantas veces como el exponente me lo indique. Y vamos a ver la primera regla para exponentes que nos dice más o menos así. Si yo tengo un exponente, bueno, más bien una potencia con una base elevado al exponente, y esto lo multiplico por otra potencia con la misma base y elevado a un exponente que no necesariamente tiene que ser igual, el resultado de esto va a ser lo mismo que elevar la base a un exponente que sea la suma de los dos exponentes, es decir, en este caso es b más c. ¿Ok? Es decir, la multiplicación de dos potencias con la misma base es como resultado una potencia con esa base, pero con el exponente que resulta de la suma de los dos exponentes de la multiplicación. ¿Ok? Y con numeritos, ¿cómo lo veríamos? Vamos a hacer algo más o menos así, digamos 6 al cuadrado y yo lo voy a multiplicar por 6 al cubo. ¿Ok? Esto yo lo puedo ver de la siguiente manera. 6 al cuadrado es 6 por 6. 6 por 6. Dos veces. Y 6 al cubo, esto es multiplicado por 6 al cubo, que es 6 por 6 por 6. Es decir, 3 veces. Pero como solo tengo multiplicaciones, yo puedo hacer la multiplicación que quiera primero. O sea, no es necesario que haga primero este 6 por 6 y luego este 6 por 6 por 6. Los puedo hacer todas juntas, de hecho, de un solo jalón. Y esto me queda 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Es decir, 5 veces 2 de la primera más 3 de la segunda. ¿Okay? Es decir, las dos que vienen de aquí más las 3 que vienen de aquí. ¿Okay? Y esto entonces, pues yo tengo 6 multiplicado 5 veces, es lo mismo que 6 a la quinta. Y si se fijan, estas 5 veces salieron del hecho de que yo tengo 2 veces aquí y 3 veces aquí. O sea, es lo mismo que 6 a la 2 más 3. ¿Sí? Y esta es la primera regla para exponentes. Tenemos también una regla para la división. ¿Qué pasa si yo tengo un número elevado a una potencia y lo divido entre un exponente, una potencia con la misma base y elevado a un exponente diferente? El resultado de esto será otra vez la misma base, y si la multiplicación se sumaron, la división que es contraria, pues, es como lógico que se reste el de arriba menos el de abajo, los exponentes nada más. ¿Ok? Visto otra vez con numeritos, ¿cómo lo veríamos? Digamos que yo tuviera 5 a la cuarta, por ejemplo, y lo voy a dividir entre 2, perdón, no 2, más bien 5 al cuadrado, es decir, a la 2. ¿Ok? Esto sería lo mismo que el de arriba sería 5 por 5, 4 veces, ¿no? Es decir, 5 por 5 por 5 por 5. Y el de abajo sería 5 por 5, nada más, dos veces, 5 por 5. ¿Ok? Pero como yo solo tengo multiplicaciones y divisiones, puedo hacer la que yo quiera primero, porque están en el mismo nivel de prioridad. ¿Ok? Entonces yo puedo primero multiplicar, por ejemplo, estas dos,
y luego dividir lo que me salga entre esta, o multiplicar estas dos y dividir lo que me salga entre esta, y luego multiplicar todo, como se me antoje. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué tal si hacemos primero esta división de aquí? Y eso nos daría 1. Entonces 1 multiplicado por lo demás, pues no le hace nada, ¿no? Un 1 por lo que sea, sigue siendo eso mismo. Y luego yo hago esta de aquí, esta división, y otra vez me queda 1, entonces me quedaría 1 por 5 por 5. Es decir, esto me queda como 5 por 5, porque los dos de abajo cancelaron a dos de los de arriba, ¿sí? Y los dos de abajo pues vinieron de este 2. Entonces, a final de cuentas es como restarle estos dos por culpa de estos dos al total, ¿sí? Entonces, esto a final de cuentas es 5 al cuadrado, ¿sí? Esto es un 5, pero esta cosa lo hace como ese. Pero esto a final de cuentas es igual, como les digo, arriba teníamos 4 y le tuvimos que quitar 2 porque abajo teníamos 2. Precisamente arriba vienen 4 por este 4 y abajo vienen 2 por este 2. Entonces, nos queda como 5 a la 4 menos 2. ¿Sí? Esta es la explicación de por qué esta regla funciona, porque arriba tenemos la cantidad que nos dice arriba, abajo tenemos los de abajo, pero los de abajo van a cancelar a los de arriba, se termina siendo una resta. ¿Okay? Esta es nuestra segunda regla para exponentes. Tenemos también otra, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos números que se multiplican entre sí, a por b, y el resultado de esa multiplicación yo lo elevo al exponente c? El resultado va a ser que yo tengo mi a la c, y esto va a estar multiplicado por b a la c. Es decir, el exponente se reparte entre los dos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo veo con numeritos? Para corroborar que efectivamente esto pasa. Digamos que yo tengo, no sé, 5 por 2, y esto lo voy a elevar al cubo, ¿ok? Pero esto es lo mismo que 5 por 2 por 5 por 2 por 5 por 2, o sea, 3 veces 5 por 2, ¿no? Entonces, esto va a ser lo mismo que 5 por 2 multiplicado por 5 por 2 multiplicado por 5 por 2, ¿ok? Es decir, yo tengo 5 por 2 3 veces, ¿no? 5 por 2, 5 por 2, 5 por 2. Ok. Entonces, como solo hay multiplicaciones, yo puedo hacer las que se me antoje primero. Entonces, ¿qué tal si primero multiplico todos los 5? Esto sería lo mismo que 5 por 5 por 5, ¿no? 3 veces, porque viene un 5 de cada una de las veces que me indicó el exponente. Y luego eso lo multiplico por lo que salga de todos los 2, o 12, como sea que se diga. Entonces esto es 2 por 2 por 2. ¿Ok? Pero si se fijan, bueno, son 3 2 porque vienen de las 3 veces que me indicó el exponente. ¿Ok? Pero si se fijan, esto 5 por 5 por 5 es lo mismo que 5 al cubo, porque se repite 3 veces. Entonces esto es lo mismo que 5 al cubo, y este 2 por 2 por 2 es lo mismo que 2 al cubo, debido a que se repitió también 3 veces por causa del exponente. Entonces, si se fijan, lo único que pasó es que el exponente hizo que se repitiera 3 veces el 5 y 3 veces el 2. Por lo tanto, yo tengo 5 al cubo y 2 al cubo, ¿sí? Y esa es la explicación de por qué esta regla de aquí se termina cumpliendo siempre. Bueno, aquí es un ejemplo muy particular, pero esto va a pasar siempre que tengamos una multiplicación, y esto se va a extender a cualquier cantidad de números que ustedes tengan aquí dentro del paréntesis, siempre y cuando solo haya multiplicaciones. Cuidado con eso. O bueno, ahorita vamos a ver que también hay una regla igual para división. Pero si hay alguna suma metida aquí adentro, entonces ya la regla no puede aplicar. ¿Sí? Solamente tiene que haber multiplicaciones aquí adentro. Ustedes pueden tener X por Y, por Z, por W, por lo que sea aquí adentro. Y al final va a ser X a la potencia que tenga, ¿no? Y la potencia que sea Z, la potencia que sea W, y así. Todos a la misma potencia, porque esta potencia va a hacer que todos se repitan
la misma cantidad de veces, así como aquí se repitió el 5 y el 2 3 veces. Asimismo, si tuviera 10 números al cubo, se repetiría cada uno de esos números 3 veces. Entonces esto se extiende a todo lo que tengan allá adentro, ¿ok? Y bueno, para finalizar este video y después continuar las demás reglas en otro video, vamos a ver que también, como les decía hace un momento, existe una regla igual a esta para división en lugar de multiplicación. Esto es, si yo tengo un número, bueno, la división entre dos números, así, a sobre b, y esto lo elevo a una potencia, el resultado va a ser, otra vez, la potencia o el exponente se reparte entre los dos, es decir, tengo a la c entre b a la c. ¿Ok? Entonces, con numeritos, otra vez, ¿cómo veríamos esto? Digamos que ahora tengo, no sé, 7 entre 3, por decir algo. Y esto lo voy a elevar a la cuarta, ¿no? Entonces, esto sería 7 entre 3 por 7 entre 3, así, 4 veces, ¿no? Entonces yo tendría 7 entre 3 por 7 entre 3 por 7 entre 3 por 7 entre 3. Pero como son puras fracciones y la multiplicación de fracciones es directa, el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, a final de cuentas yo me quedo con un 7 por 7 por 7 por 7 dividido entre 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ok? Estos 4 7 de arriba vienen del hecho de que la fracción, en este caso 7 tercios, se repitió 4 veces, entonces me salieron 4 7 y por lo tanto también abajo me salieron 4 3. ¿Ok? Pero lo de arriba es lo mismo que 7 a la cuarta, porque se repitió 4 veces, que era lo que me indicaba el exponente. Sin embargo, lo de abajo también es como 3 a la cuarta. Por lo mismo, se repitió 4 veces, porque era 4 lo que me indicaba el exponente. Es decir, el 4 de exponente se fue tanto al de arriba como al de abajo. Y como pueden ver, las reglas, estas dos reglas son exactamente lo mismo, son prácticamente idénticas. Solamente se reparte el exponente. Y bueno, pues eso es todo por este video. Ya continuaremos con las reglas que faltan en el siguiente video. Entonces, bueno, pues nos veremos en el siguiente. Cuídense mucho.